Buenas tardes, vamos a orar a nuestro Señor y rogar su bendición para el tema que vamos a escuchar en esta tarde acerca de Débora y Barak. Padre, gracias Señor por permitirnos un día más de vida, un día más Señor de bendiciones en nuestras vidas. Tu gracia se ha derramado sobre nosotros, tu bendición es más que evidente, Señor, porque nos tienes con bien, porque podemos estar aquí en tu casa y disponernos a escuchar, Señor, tu palabra. Queremos aprender de ella, queremos que tú nos hables, Señor. Queremos ver en este pasaje de la Escritura tu voluntad para con nosotros. ¿Qué es lo que quieres, Señor, de nuestras vidas? Tómanos en tus manos, limpia nuestra mente, nuestro corazón, que nada nos perturbe, Señor, y que podamos ser guiados, instruidos, enseñados a través de tu buen Espíritu. Da, Señor, unción a tu siervo que contigo habla y guárdanos, Señor, de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. La historia de esta tarde, basada en el libro de los Jueces, capítulo número 4, habla acerca de Débora, la única mujer entre los jueces, entre los 15 jueces que nosotros podemos enumerar, la única mujer entre ellos. Desde aquí nosotros ya podemos ver que esta historia tiene algo especial, es una historia única en los 450 años que duró el periodo de los jueces. La historia de Débora es una historia interesante porque dentro de una cultura machista como es la cultura de los hebreos, el que esté gobernando, el que esté al frente una mujer, ¿de qué nos hablaría a nosotros? ¿Qué nos dice esto? Dos cosas. La decadencia del gobierno, del liderazgo del pueblo de Israel. Esa es una, ¿sí? Estaba tan decadente, no había ni un hombre que pudiese ponerse al frente del pueblo de Israel. Eso es una perspectiva, ¿sí? Porque esto es inédito, déjenme decirlo así. Esto es inédito, lo que está sucediendo en Israel. Nosotros leemos que los hijos de Israel constantemente están cayendo en desobediencia a nuestro Dios, se apartan de Dios, se alejan de Dios, y esto es un deterioro del liderazgo, es un deterioro de la comunión con Dios. Y esto es un punto que tenemos que mencionar. Cuando uno descuida su comunión con Dios, muchas cosas se vienen abajo, ¿sí? Para el creyente lo principal es la comunión con Dios. Nosotros como pueblo de Dios, lo principal es nuestra comunión con Dios. Dejemos nuestra comunión con Dios y vamos a ver que nos va a comenzar a ir mal en todas las cosas, ¿sí? Está más que demostrado, pero si alguien lo quiere comprobar, adelante. Creo que no quisiéramos comprobarlo, ¿verdad? Y lo estamos viendo aquí, la decadencia del pueblo de Israel. Miren, ya vimos nosotros, no la semana pasada, sino la anterior, acerca de Otoniel, el primer juez. Vimos nosotros que Cusam Risataim, el rey de Mesopotamia, los había afligido durante 8 años. Y 8 años de sufrimiento le tardó al pueblo de Israel, esto es lo que decíamos, para clamar a Dios. No esperemos tanto para clamar a Dios, ¿sí? No esperemos, no soportemos tanto la aflicción, el sufrimiento para levantar nuestro clamor a Dios. Dios los libró y el Señor les dio paz, dice el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 11, que la tierra reposó durante 40 años. Son periodos largos, creo yo. Imagínense ustedes 8 años de sufrimiento. Dios levanta a Otoniel y bueno, les da paz durante 40 años, pero vuelven a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y después viene Eglón, el rey moabita, a afligirlos 18 años. Si 8 años es mucho, 18 años
¿Sí? Esto lo dice 3:14. No estudiamos a Od porque no vamos a ver a todos los jueces, pero sí vamos a ir mencionando datos acerca de ellos. Por ejemplo, se levanta el segundo juez, Od, y que combate a Eglón, el rey de los moabitas, y Dios ahora les da libertad durante 80 años. El capítulo 3, versículo 30 menciona esto. 8 años de aflicción, 40 de reposo, después 18 de sufrimiento y vienen 80 de reposo. Ahora Israel está viviendo, después se levanta otro juez de quien no se dice mucho, solamente se menciona Samgar. No se dice quién estaba afligiendo a Israel y no se dice cuántos años a Dios les dio reposo, pero se menciona a Samgar en el capítulo 3, versículo 31, solamente se menciona hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ahora viene el gobierno de Débora, y ellos han sufrido en manos de Jabín, el rey de Canaán, y han sufrido durante 20 años. Capítulo 4, versículo 3 dice de esta siguiente manera: y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía, este rey Jabín tenía un capitán llamado Sísara, y Sísara dice aquí que tenía 900 carros cerrados y había afligido en gran manera. Noten esto es un detalle interesante. Habían afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. No dice nada más afligidos, sino lo potencializa diciendo afligidos en gran manera. 20 años. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la comunión con Dios? 20 años. Hermanos, esto es la cuarta parte de una vida. Si una persona en promedio vive 70 u 80 años, conforme dice la Escritura, sufrir 20 años es una cuarta parte de la vida de una persona. Y bueno, han sufrido en manos de Jabín, el rey de Canaán, cuyo capitán de su ejército es Sísara, que los ha afligido en gran manera. Vean, hermanos, cómo el enemigo busca afligir al pueblo de Dios, y cuando lo logra, no se tienta el corazón para afligir, para hacer sufrir. Cuando dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio que el diablo no ha venido sino a robar, a matar y a destruir, no se tienta el corazón. Una vez que alguien cae en las garras del enemigo, hermanos, el enemigo no se va a tocar el corazón, ¿sí? No se va a limitar para afligir. Bueno, pues algo así podemos ver nosotros en esta historia, porque Israel está sufriendo 20 años en manos de Sísara, el capitán del ejército del rey de Canaán. Y los ha afligido durante 20 años. Pero aquí es donde comienza nuestra historia, en el capítulo 4. Dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora. Entonces Israel es oprimido nuevamente en manos del enemigo. Israel está viviendo una crisis, una decadencia de liderazgo. Y Dios se va a valer, en este caso, de Débora. No cabe duda que cuando el Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo lo escribe a los Corintios, cuando dice que Dios va a utilizar lo débil para avergonzar lo fuerte. Si recordamos el pasaje, ¿verdad? Dios hace todas las cosas siempre con un propósito, con una intención. Dios no da ningún paso en falso. Y esta historia de la que estamos diciendo que es inédita, porque en todo el periodo de los jueces está incrustada esta historia donde una mujer, y bueno, diría mi mamá, no cualquier mujer, sino una mujer que tiene características muy especiales,
Para ellos, la mujer, no quise decir que la mujer sea el sexo débil, como hoy se maneja el término. No, para mí la mujer tiene la misma dignidad que los hombres. El Nuevo Testamento lo enseña así. No hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay sabio, no hay mujer, no hay varón. Dice, somos iguales delante de Dios. Y el mismo precio que pagó Cristo por rescatar a un hombre, lo pagó por una mujer. Pero bueno, para la cultura de ellos, el que una mujer esté gobernando aplicaría bien lo que dice Pablo a los Corintios. Lo débil, lo que ellos consideraban débil. Ya hemos dicho que la mujer, bueno, en muchos casos era considerada hasta un objeto, ¿sí? Así, en esos términos. Pero que ahora una mujer se levante, usada por Dios como instrumento de bendición, como un canal de bendición, es para avergonzar a Israel. Tanto se habían alejado de Dios que digo, hay crisis de liderazgo, ¿sí? ¿Dónde están los hombres en Israel? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde están los dirigentes del pueblo de Dios? Es más, yo me preguntaba, porque nuevamente al estar estudiando el libro de los jueces, ¿dónde está el tabernáculo? ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Dónde están? ¿Los encontramos? ¿Y saben qué? Eso nos habla de la crisis que sufría Israel, del alejamiento de Dios. Por eso recalco, cuando alguien deja a Dios, alguien que conoce de Dios, alguien que tiene una comunión con Dios, apartarse de Dios es lo más terrible que puede suceder. Y hay ilustraciones que nos ayudan a pensar, porque dice el apóstol Pedro, cuando alguien conoce al Señor, se aparta, dice, es como el perro que se vuelve a su vómito. Y para ellos, para los judíos, ya eso era muy escandaloso, muy alarmante, muy extremo, el que alguien deje a Dios. Para eso, eso ilustra para ellos el apartarse de Dios, ¿sí? Yo no sé nosotros cómo podríamos hablar de alguien que se aparta de nuestro Dios, que se aleja de Dios. Y entonces comienza a caer en crisis, y es lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? A una mujer llamada Débora, su nombre significa abeja. Es una abeja, y dicen los comentarios, el nombre viene a colación porque es una mujer muy trabajadora. Si han visto a las abejitas cuando están, las que están en el panal, las que están trabajando, las obreras trabajadoras, y a eso viene el nombre de Débora. Por su laboriosidad significa abeja, y dice en la escritura que es una mujer, versículo 4, profetiza, una mujer que revela las cosas que Dios le dice, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo Dios ya le había revelado cosas a Débora, cómo Dios la había levantado como canal de bendición para su pueblo. Otro dato que se nos menciona de Débora, dice que es mujer de Lapidot. Lapidot, dicen los comentarios que es su esposo, ¿sí? La mayoría de los comentarios dice eso. Lapidot es el esposo de Débora, y dicen que no es su nombre, Lapidot. Curiosamente, no es su nombre, sino es su apelativo. Voy a decirlo así, es su apodo. Le llamaban Lapidot porque se dedicaba a confeccionar los pábilos, las mechas de las lámparas. De hecho, Lapidot significa el señor de las luces. Construía las lámparas y entonces le llamaban Lapidot. Dice, bueno, esto dice el comentario de Matthew Henry, y se me hizo curioso. Y de ahí, bueno, se toma alguna enseñanza de, pues, cómo no iba a ser una mujer tan bendecida Débora al punto de ser profetisa. Esto también habla de su comunión con Dios. Yo creo que aquí está el primer punto, ¿no? 3 cosas voy a decir de Débora, pero creo que la más importante es esta: que tenía una comunión con Dios en medio de una sociedad, en medio de un pueblo en crisis. Y esto pues va para la sociedad femenil, va para nuestras hermanas. Miren, la decadencia
¿sí? Como lo mencionaba yo el domingo, de la sociedad, la decadencia del hombre en sí mismo, ¿sí? En su corrupción que va en aumento, es posible tener una comunión con Dios como la que tenía Débora. Sí es posible. No importa que el mundo se esté derrumbando al entorno, es posible tener comunión con Dios. Y esta es, dije, la más grande característica y enseñanza del pasaje que nosotros podemos tener. Es una mujer más que trabajadora, por su nombre, por lo que la alusión que se hace de su nombre. Más que eso, es una mujer que tiene comunión con Dios. Y eso vale, hermanas, más que cualquier cosa. Tanto en la mujer como en el varón. Es lo que más peso tiene, es lo de mayor valor, es lo que más se puede apreciar, ¿sí? ¿Qué dice el proverbista? Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer no vale por su hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, queridas hermanas, lo que ustedes tienen más valioso, la virtud más grande, la característica que más va a resaltar en ustedes, es precisamente la comunión que tengan con Dios, ¿sí? Y bueno, si pudiéramos hacer una hilación de por qué estaba casada con Lapidot, o por qué se nos da el nombre de Lapidot, ese señor que confeccionaba los pábilos, las mechas para las lámparas. Débora es su esposa, la hija de Dios, la mujer cristiana, ¿sí? Tiene una relación con Cristo. Él es su marido. Mucho más bendición. Entonces, hay enseñanza acerca de este pasaje y es hermoso pues pensar de esta manera, ¿no? Ustedes, nosotros, iglesia, esposa de Cristo, ¿cómo no habríamos de tener comunión? ¿Cómo no habríamos de destacar en nuestra vida esa virtud tan hermosa de tener comunión con el Señor? Bueno, esta es entonces Débora. El pueblo de Israel vive en apuros, no encuentra la salida a su problema. Recalco, ahora han sufrido abundantemente, han sido afligidos en gran manera por 20 años, no se les olvide. 20 años duró la crisis. ¿Cuánto tiempo ha durado nuestras crisis? No hay que esperar mucho para clamar a Dios, ya lo hemos mencionado. Ellos habían abandonado a Dios, tenían una actitud de pereza, de cobardía, de incredulidad, porque no hay líderes en el pueblo. Y por eso Dios levantó a esta mujer para liberar a su pueblo. Esta mujer transmitía entonces los mensajes de Dios a su pueblo. En el versículo número 6, el 5 dice que Débora habitaba debajo de una palma en Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a juicio con ella. Vean hasta dónde habían llegado, ¿no? Sí, Débora tiene una comunión tan grande con Dios que es reconocida en medio del pueblo. Pero decíamos, un pueblo carente de líderes, y ahora suben a ella, la reconocen como una mujer de Dios, como una mujer que tiene una comunión con Dios y que dice, que habla las cosas que Dios le manda, que Dios le revela. Y dice el versículo 6, vean el liderazgo de ella. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Lo manda a llamar. ¿Quién tiene autoridad tal de decir, tráiganme a fulanito de tal? A ver, ¿quién tiene esa autoridad? Llámale a fulanito de tal. Y acude, ¿sí? Y acude. Lo manda a traer. De hecho, miren, capítulo 5 de Jueces, versículo 7. Capítulo 5 es el cántico de Débora.
Después de la batalla, después del triunfo que Dios le da, ella canta a Dios, alaba a Dios por lo que el Señor ha hecho en medio de su pueblo. Y aquí, bueno, hay otra enseñanza. Cuando Dios nos engrandece, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da victoria, pues hermanos, hay que celebrar con cánticos y adoración a Dios. Pero vean lo que dice Débora en el capítulo 5, versículo 7. Dice: las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído. Ahí está la decadencia. Dice: hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Qué dice allí? Me levanté como madre en Israel. Me levanté mamá en Israel. Por eso les dije, a ver, ¿quién tiene la autoridad en una casa o en casa para decir, llámenme a fulanito de tal? Cuando mamá dice, a ver, tráeme a tu hermano, tráemelo para acá. Y allí viene el hermano, ¿no? Ahí viene el hijo, se presenta delante de la mamá y la mamá le habla con la autoridad de mamá. Y entonces Débora le habla con esa autoridad, una vez que ya vimos que dice Débora en el cántico, me levanté como madre en Israel. Le dice, versículo 6, regresamos a 4:6, envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y díjole, vean cómo le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte de Tabor? Y contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo te atraeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, el capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército, y entregarélos en tus manos. ¿Cómo habrá llegado Barac delante de Débora una vez que lo manda a traer? Y Débora le dice con autoridad, a ver, ¿no te ha dicho Dios? Dios ya se lo había revelado a Débora. Sin lugar a dudas que Débora está actuando bajo el mandato de Dios. Débora, llámate a Javín. Y mira, yo ya le dije que vaya y haga esto, junte 10,000 hombres, vaya al monte de Tabor, allí voy a reunir a Sísara con sus 900 carros cerrados, pero yo lo voy a entregar en sus manos. Y entonces Dios le dice, lo estamos entendiendo así, Débora, llámate a Barac y dile que qué está pasando. Dios no le habló a Barac, Dios usó a Débora y lo manda a llamar y le dice, a ver, ¿no te ha dicho Dios? Como cuando una mamá le dice a su hijo, a ver, ¿no te dije que limpiaras tu cuarto? A ver, no te dijo tu hermano, a ver, te dije que hicieras esto. A la hija, te dije que lavaras los trastes, ¿no te lo he dicho? Así con autoridad. Y entonces yo me imagino a Barac temblándole las piernas y diciendo, pues sí me dijo. No le preguntó, ¿cómo lo sabes? No, pues sabían que era la profetisa. Y sabían que tenía autoridad y lo que ella decía tenía peso, porque no venía de ellas, sino porque venía de Dios. Ese es el respaldo que Dios da a hombres o a mujeres, ¿sí? Esa es la autoridad que Dios da, ese es el respaldo que Dios da. Y entonces le habla con esa autoridad y le dice, ¿qué pasó contigo, amigo? ¿Por qué no has ido? Si Dios te ha dicho que vayas, que juntes 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, Dios te lo va a entregar. ¿Qué sigue? Le dice, versículo 8, y Barac le respondió, vean al valiente Barac, le dice, si tú fueres conmigo, si tú vas conmigo, yo voy, pero si no vas, no voy. No le estaba creyendo a Dios Barac. A ver, Dios ya le había dicho, y eso es lo que le recalca a Débora, ¿no te ha dicho Dios que vayas y juntes? Dios ya le había dicho a Barac. Barac parece ser que en esa crisis de liderazgo, ¿sí? Vean hasta dónde habían decaído, vean cómo está la crisis, ¿sí? Hermanos, cuando Dios comience a poner mujeres al frente de la iglesia, nos vamos a preguntar si estamos en crisis, ¿no? ¿Dónde están los varones? Yo hace un momentito mencioné que había en Israel una actitud de pereza, de cobardía y de incredulidad.
Y si los hombres, ahora va para los hombres, si los hombres de la iglesia son flojos, ahí está la pereza, ¿sí? Si son cobardes, si son miedosos de asumir un cargo en la iglesia, de encargarse de una responsabilidad en la iglesia, y por si fuera poco fueran incrédulos, ¿por qué menciono la incredulidad? Precisamente por Barak. Dios ya le había dicho, ve y sube, estaba esperando, y ahora le dice Barak a Débora, mira, pues si vas conmigo, voy. Díganme ustedes. O sea, es como si, no sé, fuéramos a pelear contra el narcotráfico y me llevara yo una mujer policía que me vaya custodiando. No menosprecio ni el valor ni la actitud, pero uno dice, bueno, a ver, aquí la desventaja es, tienen 900 carros cerrados y yo voy con una mujer. Vean la incredulidad, vean la crisis. Y sin embargo nosotros aquí vemos la segunda cosa que quiero mencionar de Débora. Hay muchas más, pero dije que solamente iban a ser 3. Ya vimos primero su comunión, ahora yo veo su valor. Ya mencioné implícitamente su autoridad, ¿no? Su autoridad de Barak, ven acá chiquito, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Vas o no vas a ir? Y ya el otro dice, bueno, pues si tú vas conmigo. Ahora vean el valor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora el valor de Débora. Le dice Barak, si tú vas conmigo yo voy, pero si no vas, pues lo siento, yo no voy. Vean hasta dónde estaba dispuesto a desobedecer a Dios. Cuando Dios ya le había dicho, te los voy a entregar, pero dice, si tú no vas, yo no voy. Aquí el valor de Débora está en el versículo 9. Dice, y ella dijo, está bueno, iré contigo. Bueno, no dice está bueno, dice iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer, fíjense cómo se lo está recalcando en la cara, le está diciendo, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿Quién le cree a Dios? ¿Barak o Débora? Débora. Y además es valiente. Dice, a mí no me importan sus 900 carros. ¿Sí? Dice, ni su marido. Dice, yo voy a la batalla. ¿Con qué valor se levanta? Y miren, hermanas, también las mujeres son valientes. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de temor, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de fortaleza. Entonces, hermanas, queremos ver esas hermanas, no cobardes, no miedosas, no, olvídense del sexo débil. No, hay fuerza en las mujeres. Una mujer, este es el verdadero empoderamiento, no del que habla la ideología humana en estos tiempos, no. Dios, hermanas, con nosotros, dice el profeta Jeremías, está con nosotros como un poderoso gigante. Y dice Pablo, y si Dios está con nosotros, le entramos. Y se levanta Débora y se va con Barak. Y bueno, la historia continúa diciendo que pues se reúnen, versículo 14, se reúnen en el monte Tabor. Dice que Débora le dice a Barak, vean, estaba esperando las instrucciones. El otro estaba esperando las instrucciones. Débora tiene el manual. Y Barak está esperando las instrucciones. Le dice, levántate, porque este es el día. ¿Cómo se lo dijo? ¿En qué tono se lo dijo? Con autoridad. Esto está en imperativo, esto es una orden. Levántate. ¿Sí? Y así dice el Señor a su iglesia, levántate. ¿Sí? O sea, no digas que no puedes. No digas que sí, hay crisis, hay todo, pero no digas que no puedes. No, sí puedes. Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Así lo está diciendo Débora. Levántate, tú puedes. ¿Sí? Y yo sigo viendo a la mamá. Así como dice Débora, me levanté madre en Israel. Yo sigo viendo a la mamá cuando le dice a su hijo, hijo, tú puedes.
Tú puedes. Y aquí pues Débora estaba actuando en fe, porque pues ella dice, ya Dios nos dijo. O sea, si Dios ya dijo que la victoria es tuya, pues ¿cuál es tu temor? Si ya Dios dijo, hermanos, que nosotros somos más que vencedores, bueno, pues ¿cuál es nuestro miedo? Sí, a veces nos da miedo y es común en nosotros, pero allí es donde tiene que entrar la fe. Tenemos que actuar por fe, ¿sí? Y cuando actuamos por fe, confiando en Dios, no confiando en nosotros, porque eso es diferente, ¿sí? Si medimos nuestras fuerzas con el enemigo, estamos en desventaja. Pero cuando nosotros actuamos en fe, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Versículo 15. Y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barac, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero después se fue a meter a la casa de Jael, otra mujer, fíjense, otra mujer que lo recibe en su casa, a este que salió huyendo, a Sísara. Como se fue corriendo, llegó tan cansado, tan agatado a la casa de Jael. Sísara es el jefe del ejército de Jabín, el rey de Canaán. Llega corriendo a la casa de Jael, agitado, muerto de sed. Le dice, mira, cierra la puerta, ponte allí en la puerta. Si alguien pregunta, si alguien vino, tú di que nadie ha venido, y por favor regálame agua porque vengo sediento. Y Jael amigablemente dice, pásale, señor mío. Lo recibe porque tenían cierta relación de paz, estaban tranquilos entre unos y otros. Dice que abrió un odre de leche, le dio a de beber. Aquel estaba tan cansado de la carrera que se pegó, de salir corriendo, que se acuesta. Jael lo tapa con una sabanita, se queda dormido. Jael toma una estaca, un mazo en su mano, la pone en su sien. Estaba durmiendo de ladito y lo atravesó. Dios da victorias. Así terminó. Pero la victoria no es ni de Jael, ni de Débora, ni de Barac. De Barac mucho menos. ¿De acuerdo? De Barac mucho menos. Y este versículo 15 dice, Jehová desbarató a Sísara. Fue Dios. No dice Jael derrotó a Sísara. Sí se menciona cómo murió, pero ¿de quién es la victoria? De Dios. Hermanos, nuestros triunfos, nuestros éxitos, nuestros logros, ¿a quién se los atribuimos? ¿A nosotros o a Dios? Dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Cuando nosotros decimos, yo hice, yo di, yo ofrendé, yo puse, yo trabajé, le estamos robando la gloria de Dios, la gloria a Dios. No es el hombre. Vean aquí, versículo 15, Jehová desbarató a Sísara, fue Dios, ¿sí? Y así en nuestras vidas nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios. Ahí está entonces el valor de Débora. No hay peligro ni enemigo que pueda desanimarla o amedrentarla. No tuvo miedo y fue. Entonces, ya por último, menciono la tercera cosa que quiero hablar de Débora, su convicción. Esta mujer está convencida, ¿sí? Está convencida de las cosas. La convicción es, no tengo lugar a dudas. ¿De acuerdo? No tengo desconfianza, yo confío en Dios, estoy convencida de lo que Dios va a hacer. Es una mujer que tiene convicción, tiene visión, tiene liderazgo, tiene capacidad de influencia. Cuando le dice a este muchacho, voy a decirlo así, a Barac, mira, ve, levántate, tiene convicción, tiene influencia para animar a la gente. Dice, levántate, ve por el pueblo, junta 10,000, vamos, yo voy contigo. Tiene convicción, es una mujer con tanta seguridad, ¿sí? Y estas tres cosas que acabo de mencionar, las recapitulamos: comunión con Dios, valor y convicción. Queridas hermanas, este es el verdadero empoderamiento de una mujer, ¿sí? En este capítulo de los Jueces, vemos entonces cómo Dios levanta a una mujer en medio de una cultura machista y la pone
al frente de su pueblo y Dios da la victoria. Y bueno, por último concluyo diciendo lo que ya comenté brevemente, que el capítulo 5 dice que Débora cantó. Dice, y aquel día, cuando Dios destruyó a Sísara, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, ¿por qué ha vengado las injurias de Israel? Porque el pueblo se ha ofrecido de voluntad, load a Jehová. Canta Débora, bendice a Dios, exalta el nombre de Dios, porque de él fue la victoria. Entonces, cuando Dios, hermanos, nos dé éxito en nuestras vidas, no olvidemos de entregarle la gloria a nuestro Dios. Capítulo 5, versículo 31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Y de hecho así van a perecer, porque dice Pablo a los filipenses, que al Señor Jesús Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y el Señor Jesús dijo, hasta que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. David también lo citó en el Salmo cuando dice, dijo mi Señor a mi Señor. Algún día los enemigos de Dios todos estarán debajo de sus pies, serán el estrado de sus pies. Y dice Débora en su cántico, versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que le aman sean como el sol cuando nace en su fuerza. Conclusión, la tierra reposó 40 años. Queridas hermanas, que Dios las bendiga, las llene de poder, de fortaleza, de convicción, de valor, pero recuerden, lo principal va a ser su comunión con Dios. Velen por esa comunión con Dios. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa va a ser reconocida, engrandecida, empoderada, todo lo que ustedes quieran. Dios les va a llenar de bendiciones si ustedes le buscan al Señor. Y todos los que busquemos al Señor, así será. Que Dios nos bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha traído su mensaje en esta hora.